13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentan Calidad de Vida. ¿Sabía usted que cerca de la mitad de la población del mundo es portadora de la bacteria Helicobacter pylori? Este microorganismo es el mayor responsable hoy en día de las consultas por úlceras gastrointestinales. En el año 2005, los científicos australianos Warren y Marshall recibieron el Premio Nobel de Medicina por descubrir que la causa de las úlceras estomacales y la gastritis era esta bacteria y no el estrés o las comidas picantes como se creía hasta entonces. Ponga mucha atención al capítulo de hoy, porque las úlceras gastrointestinales son nuestro tema en Calidad de Vida. Bienvenidos a nuestro programa Calidad de Vida a través de las pantallas 13C. Nos complace presentar esta semana a un distinguido profesor, me refiero al profesor Jorge Valenzuela. Jorge, muy bienvenido a nuestro programa. Claro, gracias por la invitación. El doctor Valenzuela estudió medicina en la Universidad de Chile, posteriormente se especializó en la Universidad de Oxford, posteriormente en la Universidad de California, UCLA, y actualmente es profesor en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de gastroenterología. Jorge, cuéntanos un poco el tema específico que muchos de nuestro público nos han mandado muchas cartas y quieren saber acerca de las úlceras gástricas. ¿Qué son las úlceras en términos súper fáciles para que la gente entienda? En términos bien simples, es una herida, es una erosión relativamente profunda que puede ocurrir en las zonas donde hay jugo gástrico, que es el estómago y la primera parte del duodeno, más infrecuente en el esófago. Tú tenías una imagen mostrando el estómago. Sí, el estómago está ahí. Ya. Hay una parte que se llama el cuerpo, el píloro, que es la comunicación con el duodeno, y a veces cuando hay reflujo severo podrían úlceras ocurrir en el esófago, pero lo que nos preocupa hoy en día más que nada a la gente son las úlceras que ocurren en el estómago y en el duodeno, y el sinónimo es úlceras pépticas porque ahí hay ácido y pepsina. Yeah. Ese es el concepto, son úlceras gastroduodenales. ¿Por qué le preocupa a la gente? Porque han causado por años patología importante, dolor, incapacidad para trabajar, complicaciones como el sangramiento, la perforación y a lo mejor vamos a cubrir un poquito después la necesidad que hubo en el pasado de operar a estos enfermos con las consecuencias propias, algunos de morbilidad operatoria, mortalidad y consecuencias serias como que le sacaban 3/4 partes del estómago. Dentro del contexto de las úlceras, explícale a nuestro público cómo es el dolor de la úlcera. Clásicamente la gente se queja de un dolor que dicen ellos en la boca del estómago. Nosotros los médicos decimos en el epigastrio. Y es un dolor clásicamente urente, arde. Es un dolor con sensación de hambre, que la gente por años ha reconocido. Yo como algo, doctor, se me quita el dolor, o me tomo un antiácido. La leche se usó durante mucho tiempo como un buen neutralizante de la acidez, que tiene un problema. La leche provoca rebote. Me explico, el enfermo consulta por dolor, te dice, doctor, tomo leche, me alivio, pero vuelve el dolor, porque la leche tiene calcio, tiene proteínas que estimulan la secreción gástrica de ácido. Entonces tenemos este ciclo: dolor, alivio, vuelta al dolor. Hay varios agentes que producen úlcera gástrica. Uno de ellos, tal vez el más importante, fue el que descubrieron el premio Nobel los australianos Marshall y Warren. Marshall y Warren, el Helicobacter pylori. Así es, el bichito que estamos mostrando aquí. Que fueron premios Nobel por esto. Sí. ¿En qué año descubrieron ellos esta bacteria? 1983. De ser reciente. Es decir, la bacteria estaba ahí, no, y ellos por una casualidad sembraron, había un fin de semana largo y dejaron de observar las placas por 3 días, y al volverse encontraron con que esta bacteria había crecido en los caldos de cultivo. Yeah. Y la visión de esta gente, Marshall y Warren,
fue que esta bacteria estaba en el estómago y que podía ser la causa de la gastritis, que es la precondición, o sea, la fase inicial de la úlcera y lo que es muy importante, el cáncer gástrico. El cáncer. Las complicaciones de la úlcera, a grosso modo, ¿cuáles son? La más frecuente probablemente es el sangramiento, que las úlceras pueden sangrar y pueden causar un problema serio de anemia, que haya que tratarlas. Hoy en día hay una alternativa que es el tratamiento endoscópico, pero que no está disponible siempre en todas partes. Llegar a la cirugía por una úlcera sangrante es cada vez menos frecuente, pero es un riesgo serio. La otra posibilidad es una perforación, si la úlcera es muy profunda, atraviesa las paredes del estómago o del duodeno y tenemos una peritonitis que necesita cirugía de urgencia. La otra complicación es que si está en el píloro, el canal que comunica el estómago con el duodeno, produzca una estrechez. Y en ese caso entonces el enfermo no se puede alimentar y empieza a vomitar, baja de peso, y eso hay que intervenirlo quirúrgicamente, aunque hay una opción de hacer tratamiento endoscópico hoy en día también. Cuando hablamos de endoscopía, básicamente nos referimos a un tubo, ¿no es cierto?, que lleva luz y lleva visión y que permite ver la mucosa, así como uno ve la piel, es un tubo que lleva una cámara que permite ver el interior. Y yo creo que es el tratamiento, el método de elección hoy día, ¿no es cierto? Absolutamente, porque es más preciso que la radiología, que era la tradicional. Nosotros usábamos años a varios que se le daba al enfermo, y si se acumulaba en una parte del estómago o el duodeno, eso era la úlcera. Pero ahora las imágenes han cambiado. Por ejemplo, aquí tenemos una úlcera gástrica. Tú puedes ver la úlcera ahí, e incluso en este caso que está sangrante, y ahí hay una úlcera que no está sangrante, pero que se puede ver perfectamente bien. La visión, la calidad de los equipos actuales es extraordinaria. Incluso se puede magnificar esta imagen y hacer por otras razones, por ejemplo, estudio de la mucosa del duodeno, del recubrimiento del duodeno, en un caso de diarrea crónica, por ponerte un ejemplo. El rendimiento que tiene es fantástico, y la capacidad de resolución también es fantástica. Y viene más, porque en este momento estamos llegando a la microendoscopía. Prácticamente es un estudio histológico con una magnificación que llegas a ver las células y usas medios de colorante que te permiten hacer una microendoscopía. Ahora, ¿una endoscopía hoy es una cosa cara o no? Desgraciadamente tiene un costo, porque el equipo tiene un costo, tiene un número relativamente limitado de procedimientos que se pueden hacer según el cuidado que se le dé. Pues podrían ser entre 1.000 y 2.000 procedimientos por un endoscopio de buena calidad. Claro. Y depende mucho el cuidado que se le haga en el aseo y en el mantenimiento. Ahora, como requiere un pabellón, se suma el pabellón, el costo del equipo, más los honorarios del médico que lo practica el examen. Y eso le da un costo, claro, ciertamente. Claro, pero pensando en el costo-beneficio, la única forma de sanar un cáncer gástrico es detectarlo temprano. No hay otra. Yo pienso que parte del programa de screening de una persona sobre los 40 años, sobre los 35 años, debiera ser una endoscopía digestiva. Si hay una campaña nacional que se pudiera hacer ideal, debería ser en primer lugar eliminar los varios factores que participan en la patogenia, en la producción del cáncer gástrico. Entre ellos está, la primera es la infección por Helicobacter pylori, que sabemos que está asociado a los niveles socioeconómicos. Cuando hay pobreza, hacinamiento, mala ingesta proteica, déficit nutricional y factores ambientales como por ejemplo los vectores, moscas y otras cosas, los niños adquieren la infección por Helicobacter pylori precozmente. Y mientras más precoz es la infección, mayor la chance de que haga el ciclo que ha descrito un colombiano, Pelayo Correa, que es gastritis superficial, gastritis atrófica multifocal, metaplasia, neoplasia, cáncer. Bueno, son nombres para describir la escalera, digamos. Exacto. La escalera como va subiendo. Y en este punto yo quiero decir que, y a las personas que me escuchan, que
Existen formas de tener buena proteína, no tan cara como la carne, por ejemplo, el huevo. El huevo proporciona una cantidad de proteína, de aminoácidos esenciales extraordinaria y es muy barato. ¿Cuánto cuesta un huevo? Entonces, ya no es excusa el no tener acceso a proteína. No, claro. La gente asocia proteína con carne. Habitualmente, y también tal el huevo, tal como dices tú, incluso pescado y consumo de carne blanca. El pollo, el pavo, el pescado y los mariscos son un buen aporte proteico y el huevo es accesible a todo el mundo. Una cosa, Jorge, desde que se inicia un cáncer gástrico, ya cáncer incipiente, o sea, desde que uno puede detectar esa lesión, ¿no es cierto?, que los japoneses describían como llamada, en fin, hasta que se desarrolla un cáncer ya hecho y derecho, ¿cuántos años pasan? Hay alguna información de pacientes que se les ha diagnosticado y no se han operado y demora entre 3 y 5 años aproximadamente. Esa es la biología tumoral. Exacto. Ahora, volviendo al esquema de tratamiento ideal en la prevención, estábamos hablando de eliminar el Helicobacter pylori y después tomar una población en zonas de alto riesgo entre los 30 y los 40 años. Hay métodos relativamente simples para predecir lo que está pasando en el estómago sin llegar a la endoscopía, que es el mejor pero es caro, lo que limita su uso. No podemos hacer una campaña desgraciadamente masiva de someter a endoscopía a los chilenos entre 30 y 40 o 50 años. Claro. Entonces, algunos test que se pueden medir de pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2, dos enzimas que se secretan en el estómago y que cuando hay una gastritis avanzada disminuyen la relación, de tal manera que un test de sangre relativamente simple, entre otros, se podría usar para seleccionar candidatos a endoscopía. ¿Qué piensas tú de una persona que te va a ver a la consulta y que tiene anemia? Eso no es raro en las úlceras porque puede haber un sangramiento discreto, mantenido, el enfermo puede ignorar, puede no tener síntomas incluso, o puede ignorarlo. Es muy corriente en la población masculina especialmente, que postergan la visita al doctor por razones de trabajo, qué sé yo, esto se me va a pasar. Y esa úlcera puede sangrar, producir anemia, y en ese caso, conociendo la patología que hay en Chile, una endoscopía es absolutamente justificada. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, no se muevan ustedes en la casa y volvemos en un segundo más para seguir conversando con el doctor Jorge Valenzuela este tema tan importante y tan candente. Esperen un segundito y volvemos. A continuación, los invito a ver una solución innovadora de 3M. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y es la primera barrera de entrada a microorganismos. ¿Por qué es importante proteger la piel de la humedad? Cuando la capa externa de la epidermis o estrato córneo se expone a la humedad, pueden producirse lesiones como inflamaciones, rupturas o agrietamientos de la piel. Para evitar esto, 3M ha diseñado una película protectora sin ardor, llamada Cavilon, cuya formulación de polímeros sintéticos sin alcohol crea una película protectora de desempeño superior. Esta película brinda protección cutánea por hasta 72 horas. Además, su formulación no provoca dolor en el paciente y es hipoalergénica. La película protectora sin ardor Cavilon está diseñada para varias situaciones clínicas, como protección de la piel sana que circunda una lesión, cuidado de la piel contra la incontinencia y protección de la piel en el sitio intravenoso contra un trauma adhesivo. Cavilon es otra solución innovadora de 3M. De vuelta con el doctor Jorge Valenzuela, gastroenterólogo. Voy a invitarlo a que nos responda una pregunta del público que nos hace en la calle. Doctor, ¿qué remedios o alimentos pueden provocar úlceras? La úlcera puede resultar más fácil identificar medicamentos. Hay medicamentos que son ulcerogénicos. El más popular de todos, la aspirina, puede producir úlceras y sangramiento. Los antiinflamatorios, toda la gama de antiinflamatorios prácticamente pueden asociarse a úlceras, incluso en ausencia del Helicobacter pylori que mencionamos anteriormente.
Ahora, los alimentos propiamente tales que no provocan la úlcera, pero que la activan, la hacen sintomática o la perpetúan, son aquellos que estimulan la secreción de ácido, entre los cuales están los que contienen cafeína, que pueden ser el popular té, café, mate o algunas bebidas gaseosas que contienen cafeína. Y obviamente los licores fuertes, que pueden producir daño en el estómago, mucosa gástrica, especialmente los que tienen una concentración sobre el 30% de alcohol. Ahora, los otros alimentos que la gente relata en relación con la úlcera son más bien en respuesta a la inflamación, como son los aliños, el ajo, la cebolla, pero que sean ulcerogénicos probablemente tal, no es así, la hacen sintomática la úlcera. O sea, es como si yo tuviera una úlcera y le echo una gota de limón. Por supuesto. Va a doler. Claro. Pero fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención dos cosas. La primera es ¿por qué el cáncer gástrico duele solo al final? Duele en las etapas avanzadas y no duele al principio, a diferencia de muchas úlceras gástricas que duelen desde el comienzo. Claro. Es justamente cuando el cáncer se ulcera que duele, cuando llega a las capas más profundas del estómago. Tenemos la mucosa, submucosa, en fin, y la muscular. El cáncer gástrico puede extenderse en la superficie y no causar síntomas que nosotros llamamos de alarma, como sería dolor o sangramiento. Puede que tengan a veces un poquitito de malestar impreciso, que desgraciadamente la gente a veces los ignora. Pero una persona de 40 años que te dice, mire, tengo un poco de malestar que no tenía antes cuando como, eso puede ser un cáncer gástrico inicial, que toma nada más que la superficie del estómago y así se propaga y se va haciendo más profundo, abarcando las capas. Exactamente. Y uno tiene un periodo de 2 o 3 años para pesquisarlo y tratarlo. Exacto. Y si se le pasa el tiempo ya pasó ya. Sí, claro. Fíjate, Jorge, que yo, tú sabes, trabajé 25 años en el Instituto Nacional de Cáncer, fui el jefe de servicio de cirugía. Hicimos un estudio nosotros de los enfermos que venían con cáncer gástrico de diferentes partes del país. En esa época el instituto recibía de todo el país. Y vimos que de los enfermos que ya lamentablemente eran muy avanzados, más del 80% habían tenido una oportunidad de haberse salvado. Me refiero, habían ido al doctor por alguna molestia digestiva, habían consultado y se le había tomado por otro lado, o sea, tuvieron una oportunidad de haberse salvado. Sí. Eso era por limitaciones en parte de la información nuestra, de la educación médica, y por otro lado a la falta de disponibilidad de medios diagnósticos que se ha corregido, porque la endoscopía está llegando cada vez más a la población. Entonces a veces incluso hay un sobreuso de la endoscopía, pero el diagnóstico precoz sigue siendo vital. Y las cifras que uno obtiene del Ministerio de Salud en Chile muestran que el cáncer va disminuyendo en la mortalidad. Sí, la mortalidad, sí. Y eso se debe a varios factores. Uno, diagnóstico precoz. Segundo lugar, las condiciones socioeconómicas han mejorado y el Helicobacter pylori está siendo tratado, o a veces tratado por casualidad. El enfermo tiene una enfermedad o una infección pulmonar, recibe antibióticos que matan de paso, matan el Helicobacter. Y la gente está teniendo una mejor alimentación, entonces todo eso va llevando a que la mortalidad por lo menos vaya disminuyendo. ¿Y qué conducta tienes tú, por ejemplo, en un enfermo de que por otro motivo se hace una endoscopía, no le encuentras úlcera, nada, pero sí te aparece que tiene Helicobacter pylori? Estando la bacteria ahí, yo tengo la obligación de tratarlo, porque la presencia de la bacteria en todos produce una gastritis, superficial o relativamente más atrófica. En el 8 a 9% de la vida de una persona con la bacteria va a desarrollar una úlcera. Y 1% aproximadamente va a desarrollar cáncer gástrico. Entonces, si tú, Carlos, me consultas y yo te encuentro la bacteria, yo tengo que tratarte. Ahora, no podemos tratar desgraciadamente a toda la población chilena porque consumiría el presupuesto del Ministerio de Salud, que está bastante comprometido en otras cosas. Pero habiéndose diagnosticado la bacteria, hay que tratarla. Fíjate que al respecto de la parte de gestión económica y es un poco el sentido que tiene este programa y lo hemos creado todo este grupo médico al alero de la sociedad médica
porque creemos que la mejor forma de hacer medicina es la prevención. Y para prevenir hay que educar. Y la prevención es la forma más exitosa y más barata. Absolutamente. Más barata. O sea, lo que estamos conversando aquí puede salvar muchas personas. Me fue a ver el otro día una enferma a mí a la consulta por otro motivo, no relacionado, y la señora que la acompañaba me dijo: doctor, yo le debo a usted mi vida. ¿Por qué, señora? Yo no la he visto nunca. Porque usted dijo que había que hacerse una endoscopía y me descubrieron un cáncer gástrico a tiempo. Mira, yo estaba feliz porque ya empiezas a ver tú el resultado de lo que significa la educación masiva. Es importante que los médicos y la población no médica esté informado de esto. Y hoy día nuestro tema fundamentalmente el cáncer gástrico, pero por cambios en los hábitos de nuestra población el cáncer de colon está empezando a aumentar. Y ese es otro problema que tenemos que enfrentar con un criterio más puesto al día. Yo te voy a decir lo que yo hago. Como mucha gente llega a la consulta y me dice, yo quiero estar seguro que no tengo un cáncer. Yo creo que es súper lícito, y no se trata de producir pánico en las personas. Un PET, que es un positron emission tomografía, es una cosa muy cara. Entonces, aprovechando que ustedes lo duermen, yo le digo, mire, ya que lo van a dormir, hágase una endoscopía digestiva alta y que le hagan una colonoscopía inmediatamente. Va a ser el mismo sueño y no va a sentir nada. Y de esa manera va a estar seguro que no tiene en todo su tubo digestivo una probabilidad de cáncer. Esa ya está siendo una política, es un poco cara, pero es recomendable. Por ejemplo, en todos los mayores de 50 años se recomienda una colonoscopía en este momento. Máxime si hay un pariente que ha tenido cáncer de colon o si el enfermo es un fumador, constipado y ha tenido algún proceso como es la enfermedad inflamatoria del intestino, la colitis ulcerosa, que sabemos, claro, eso ya es precancerosa potencialmente. Claro, y eso ya nos da para otro programa inextenso, lamentablemente tenemos poco tiempo. Pero volviendo a la úlcera duodenal. El duodeno es la parte, no sé si tienes tú la imagen. Ahí tenemos una úlcera duodenal. Es el duodeno, es la parte que continúa exacto. Este es el duodeno, a lo que continúa al estómago. También se pueden producir úlceras, también pueden dar hemorragia, también pueden producir perforaciones. Así es. ¿Cómo siente el dolor el individuo que tiene una úlcera duodenal? Prácticamente no hay diferencia entre la úlcera gástrica y duodenal. Te voy a mencionar una cosa. La observación nuestra es que la úlcera duodenal se presenta con mayor frecuencia en la gente joven. Un poco mayor frecuencia en los hombres con relación al sexo femenino. La úlcera gástrica en la gente un poco mayor, y ahí juegan un rol importante los antiinflamatorios que habíamos mencionado. Y ahí la proporción de mujeres es un poco mayor. Pero la sintomatología pura no te permite diferenciar si es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. ¿Y el estrés? Eso porque la gente asocia mucho los estados de estrés, de tensión, con la producción de úlceras. Esto puede ser una observación empírica y no ser estrictamente científica, pero la gente que tiene una infección por Helicobacter pylori, a menos que haya tomado antiinflamatorios, ¿por qué en un momento determinado hace una crisis ulcerosa? Yo pienso que es probable que el estrés aumente los niveles de secreción de ácido, que tiene un rol fundamental en la úlcera, y por otro lado produzca un cierto grado de isquemia, o sea, por vasoconstricción, asociada al estrés. Eso es una interpretación, pero a la otra cosa es que el enfermo se pone bajo estrés, se pone un poco más sensible a lo que le está ocurriendo, y a lo mejor ese dolorcito que tenía de antes ahora le constata mucho le llamó más la atención un poco. Bueno, como tú ves, el programa pasa con una rapidez. Jorge, te queremos dar las gracias por tu presencia y tu colaboración en nuestro programa, y yo creo que las gracias te las van a dar los cientos de pacientes que tú vas a poder salvar diagnosticándolo a tiempo. Carlos, gracias por la oportunidad de conversar sobre esto y compartir conceptos que son útiles para la población médica y no médica. De esta manera nos despedimos y esperamos contar con ustedes la próxima semana, siempre los días martes a las 10 de la noche. Que tengan una muy buena semana.
13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentaron Calidad de Vida.